aún en gente joven, hasta el 5% de la población padece enfermedad renal crónica de algún tipo, de algún estadio, y que eso se incrementa a más del 50% de la población cuando hablamos de gente de más de 70 años de edad. Es decir, la enfermedad renal crónica es una grave pandemia mundial que requiere de atención inminente. La segunda cosa importante es que la trascendencia de la enfermedad renal crónica no es por la evolución de la enfermedad per se, como les voy a mostrar, sino por el impacto que esto tiene sobre la mortalidad cardiovascular de nuestros pacientes. Como pueden ver en este trabajo de la Kaiser Foundation de Hall, que publicó en 2004 en New England, conforme aumenta, y ustedes ven en el eje de las X, el filtrado glomerular estimado, conforme baja el filtrado glomerular, cómo se incrementa notablemente en cada estadio la tasa de eventos cardiovasculares por cada 100 pacientes año. Ese enorme incremento de hasta casi 20-40 veces los eventos cardiovasculares y la mortalidad en consecuencia van de la mano de la progresiva caída en el filtrado glomerular. Fíjense el impacto que tiene la enfermedad renal como pronóstico de la enfermedad cardiovascular. Esto es, cómo le va a los pacientes que tienen un bypass aortocoronario según tengan diabetes o no, o enfermedad renal crónica o no. Y fíjense que los que no tienen ninguna cosa tienen un 95% de sobrevida libre de muerte cardiovascular a los 7 años. Si tienen diabetes, eso baja un porcentaje al 85%, pero fíjense que si tienen enfermedad renal crónica, les va mucho peor. Es decir, desde la perspectiva de gravedad, es mucho peor para la sobrevida cardiovascular y para los eventos cardiovasculares de los pacientes tener enfermedad renal crónica que tener diabetes. Y por supuesto que la combinación de ambos hace que casi tengamos un 54% de pacientes solo supervivientes a los 7 años. Es decir, esto pone de manifiesto que la enfermedad renal crónica es posiblemente el principal o uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares para nuestros pacientes. Déjenme mostrarles este gráfico muy interesante de estudios poblacionales con filtrado glomerular estimado medido y proteinuria estimado medida. Proteinuria medida como albuminuria en una orina de muestra helada o como una tira, un dipstick de orina que se cuantifica en cruces. Y lo que ustedes pueden ver aquí es que este es en el eje de las X, esto se divide en dos columnas básicamente. Del lado derecho lo es mortalidad cardiovascular, del lado izquierdo lo que vemos es mortalidad por todas las causas. En el eje de las X tenemos una función renal cercana a la normal y conforme baja el filtrado glomerular, lo que se ve, independientemente de cómo mide la proteinuria, es que conforme baja el filtrado glomerular, la mortalidad cardiovascular comienza a incrementarse. Este es el riesgo relativo de mortalidad cardiovascular. Pero ustedes ven, no solo la mortalidad cardiovascular se incrementa con la caída del filtrado, sino que la presencia de proteinuria es otro marcador poderoso que predice mortalidad en nuestros pacientes. Y fíjense que conforme aumenta la proteinuria, ya sea que la mido como normoalbuminuria, microalbuminuria o macroalbuminuria, o que la mido en una muestra helada de orina con una tira como sin nada de proteínas o trazas, proteínas una cruz o proteínas dos cruces, la mortalidad para cada nivel de función renal aumenta. Es decir, desde la perspectiva renal, la función y la pérdida de proteínas son dos marcadores poderosos para ver riesgo y mortalidad cardiovascular. Este es un trabajo muy interesante de Luca PDS, un trabajo inglés de estudios diabéticos, que mide un poco cómo le va al paciente, la historia natural de la nefropatía diabética. Y fíjense que cuando un paciente no tiene diabetes y no tiene enfermedad renal, tiene una tasa de mortalidad anual de 1.4% y un riesgo de que la nefropatía progrese de no nefropatía a microalbuminuria del 2%. Es decir, cuando el riñón funciona normal, hay un riesgo que es similar entre lo que le va a pasar de empeorar su situación renal o morirse. Conforme aparece la microalbuminuria, ya el riesgo de mortalidad comienza a superar al riesgo de que la enfermedad renal progrese. Y si el paciente tiene macroalbuminuria, tiene el doble de riesgo de morirse que de que su enfermedad renal progrese y empeore. Y si el paciente presenta algún grado de insuficiencia renal, y déjenme aclarar que no hablo de pacientes en diálisis, hablo de insuficiencia renal como un filtrado, que como se comentó en charlas anteriores, inferior al 60%, la mortalidad anual es del 20%, es decir, 1 de cada 5 pacientes se muere por año. De ahí la importancia trascendental de ver a la enfermedad renal como un marcador de riesgo, pero aparte intervenir para que esta progresión no se produzca. Y si yo logro producir una eficaz nefroprotección, en consecuencia lograré evitar esta progresión, este aumento de riesgo de muerte cardiovascular, y hay una enorme protección cardiovascular. Uno de los principales factores que influyen en la evolución de la función renal es conocido por todos, es la hipertensión arterial, quizá uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Este es un trabajo importante de población general mostrando el riesgo de diálisis en función de las presiones arteriales, y como ustedes ven, conforme se incremente la sistólica o se incremente la diastólica, el riesgo de aparición de enfermedad renal terminal se multiplica. Es decir, la presión arterial desde todas perspectivas
es uno de los principales factores de riesgo para progresión y empeoramiento de la función renal. Este es un trabajo ya publicado por Parvin en algunos años, mostrando la presión arterial media de los pacientes con insuficiencia renal y nefropatía diabética, mostrando cómo conforme va aumentando la presión en estos pacientes, porque por el deterioro de la función renal se produce una intensa caída del filtrado glomerular a un ritmo de casi 1 mililitro por minuto por mes, es decir, enorme pérdida de filtrado por la hipertensión arterial y la aparición y agravamiento progresivo de albuminuria. Con implementación de medidas de control de la presión arterial que en aquellos años no incluían bloqueadores del eje renina-angiotensina, solo control de la presión arterial. Fíjense la enorme, esto es cómo se normalizó la presión, la enorme disminución en la velocidad con la que se pierde la función, que tenía una pendiente mucho más inclinada que la que se ve posteriormente, y la desaparición de la albuminuria. Es decir, en nefropatía diabética y en nefropatías no diabéticas, el control de la presión arterial es uno de los principales factores a tener en cuenta para evitar la pérdida de la función. Esto es un metaanálisis de 150 estudios de intervención en hipertensión arterial con más de 500.000 pacientes randomizados y muestra claramente esto de forma cuantitativa, que conforme yo disminuyo la presión sistólica 10 milímetros de mercurio, 20 o 30 milímetros de mercurio, independientemente de la banda etaria de los pacientes conectables, se produce una reducción que va entre el 40-50 y más del 75% en el riesgo de ACV o de enfermedad coronaria. Es decir, la presión arterial es fácil de tratar, existen múltiples estrategias de tratamiento y uno luego puede lograr un buen control de la presión y con eso reducir enormemente la progresión de la enfermedad renal y las consecuencias cardiovasculares. En control de la presión arterial y en la enfermedad renal hay además un párrafo a no olvidar, que es el bloqueo del eje renina-angiotensina. Ustedes saben que hay datos basados en evidencia claros que el bloqueo del eje renina-angiotensina puede, por ejemplo, como el estudio Benedict, evitar que un paciente diabético normoalbuminúrico progrese albuminuria. Esto es el tiempo de seguimiento, un estudio que incluía pacientes que controlaban su presión arterial con medicamentos que no bloquean el RAS, y la otra rama incluía el trandolepil, y lo que muestra es la incidencia de microalbuminuria en los pacientes hipertensos pero normoalbuminúricos, y conforme pasa el tiempo, el utilizar el IECA, el bloqueo de eje renina-angiotensina, reduce a la mitad la aparición de albuminuria a 4 años. Si el paciente ya tiene albuminuria, hay estudios mostrando que el bloqueo del eje renina-angiotensina comparado con no usarlo, esto es placebo, irbesartán en 2 dosis, muestra cómo al cabo de 4 años aproximadamente de seguimiento la progresión de micro a macroalbuminuria se reduce notablemente con el uso intensivo y con dosis crecientes de irbesartán. Fíjense que a 4 años la incidencia de macroalbuminuria en esta población inicialmente de microalbuminuria fue del 15% en las ramas que no incluían bloqueo del eje y se reduce un 5% con 300 irbesartán. Esto es el cambio en la albuminuria en este sentido. Si el paciente ya tiene albuminuria, macroalbuminuria y tiene insuficiencia renal, 2 estudios de intervención, uno con los losartán que muestra la enorme reducción que produce el losartán de casi el 30% en combinados de diálisis o muerte cardiovascular, y si uno lo mira analizado por cada tipo de evento, reducciones de entre el 25 y el 30% de insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio en la rama de losartán comparada con placebo. O el IDNT, que utilizó en este caso irbesartán, mostrando lo mismo, que cuando el paciente tiene macroalbuminuria, el uso de estos bloqueadores, las ramas que incluyeron este bloqueador, tiene una enorme reducción en el riesgo relativo de que se duplique la creatinina, es decir, que empeore la insuficiencia renal, que lleguemos a diálisis o que el paciente se muera. Entonces, en diabetes, en todos sus estadios, hay clara evidencia de múltiples estudios mostrando el beneficio de estos bloqueadores en la teoría de la función renal y en consecuencia evitando el agravamiento de la enfermedad renal y de la muerte cardiovascular. En pacientes no en diálisis, bueno, los IECAS han probado en numerosos estudios, y tanto IECAS como sartanes, en numerosos estudios reducir este proceso. Pero este beneficio no se extiende solo a pacientes con insuficiencia renal en estadios precoces. Fíjense, este es un estudio muy interesante con pacientes en la rama de grupo 2, en la rama de grupo 2, con creatininas que iban entre 3 y 5, es decir, estadios de insuficiencia renal avanzados, donde la rama que incluyó el bloqueador del eje renina-angiotensina le fue mucho mejor en mantener casi el doble de pacientes que no alcanzaron la necesidad de diálisis o muerte cardiovascular comparados con el grupo placebo. Es decir, en cualquiera sea la magnitud de insuficiencia renal y la enfermedad de base, la incorporación del bloqueo del eje renina-angiotensina colabora más allá de lo que hace solo el control de la presión arterial en preservar la función renal y sus consecuencias cardiovasculares. Un punto importante a tener en cuenta son otro grupo de medicamentos que se usan para controlar la presión arterial, como son los beta bloqueantes. Hay un descubrimiento de hace unos años atrás, pero muy importante, mostrando algo que el riñón hace, entre la miríada de cosas que el riñón hace, que es el producir una enzima que se llama renalasa. La renalasa, una enzima que el riñón saludable produce, se encarga de degradar las catecolaminas. En consecuencia, al degradar las catecolaminas,
disminuye. Esto es la curva volumen-presión que genera un ventrículo experimental en ratones, mostrando que sin renalasa tiene volúmenes reducidos y presiones mucho más altas, que con la presencia de renalasa, al degradarse catecolaminas, eso se reduce. Se reduce el esfuerzo miocárdico y se reduce la presión arterial. Es decir, la renalasa cumple, al degradar las catecolaminas, con disminuir los niveles de actividad simpática y de las consecuencias sobre la presión y sobre la enfermedad cardiovascular de estos pacientes. Eso ha llevado a observar estudios observacionales y algunas intervenciones, ver qué hacen los beta bloqueantes. Y ustedes saben que hay estudios observacionales muy interesantes.